Padre maravilloso, Dios eterno, bendito es tu nombre hoy por siempre. Exaltamos la grandeza tuya, la de Cristo, la de tu Espíritu Santo. En esta hora te damos gracias por esta palabra, Señor. Nosotros mismos nada podemos componer en ella, sino aquello que tú revelas, aquel conocimiento que ya tú has impartido, la guianza, la enseñanza de tu Espíritu Santo, Señor, que nos da la confianza, la certeza, la convicción de lo que ella es, de lo que en ella hay, de lo que ella hace, Padre, y no retorna a ti vacía. En esta hora te damos gracias, Señor, y te pedimos la gracia tuya, guianza tuya, para poder compartir en esta hora este tema glorioso, la unidad del Espíritu en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén. Leemos a la gloria del Señor en el libro de los Efesios, a la altura del capítulo 4, de los versículos 1 al 16, a la gloria del Trino Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias por tu palabra, Señor. Bueno, amados, y en esta hora, este capítulo 4 de Efesios está tratando el tema de la unidad del Espíritu. Sabemos que cuando se conforma de muchas personas una organización, siempre hay opiniones diversas y hay muchas veces que atender aspectos de diferencia. Más aún que hay muchas personas que toman las diferencias de opinión como justificación de altercar o contender, cuando debemos de aprender a tolerar y sobrellevarnos unos a los otros. Pero la palabra del Señor es sobresaliente, toda vez que de manera sobrenatural y gracias al Espíritu Santo de Dios trae una unidad perfecta. Hay armonía, se sincronizan las personas, se sintonizan al Espíritu Santo por
mencionarlo de alguna manera, es decir, que está enfocado perfectamente. Esta está adjudicada a Pablo como escritor. Lo primero que tenemos nosotros que describir es el versículo número 1, que hace mención de andar como dignos. Dignos es incluir un respeto, una autoestima saludable, mantener una actitud correcta, una vocación como forma de vida. Nosotros podemos observar que dice que hemos sido llamados a esto. Un llamado es una comisión. También se le puede decir que es un tipo de reclutamiento para hacer algo de cierta manera. Hay que una convocatoria para que todos los que están presentes escuchen a la vez, comprendan a la vez y al momento de aplicarlo lo hagan tal cual lo han recibido. Y esto es gracias a esa perfección del Espíritu Santo que es pleno en Dios y pasa la unidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo a la interrelación de las personas que conforman el cuerpo de Cristo, también conocido como el pueblo de Dios o la iglesia del Señor. Veamos que en el versículo 2 nos presenta, nos menciona dos palabras: humildad y mansedumbre. Hay que destacar que esto es parte de la vestimenta espiritual. La humildad reconoce errores y también acepta los defectos y las limitaciones. La mansedumbre, por otro lado, trata el aspecto del buen trato a otros, el ser sensible y aún más allá, suave de carácter. Ahora bien, destaquemos que el soportar o sobrellevar una carga es sufrir con paciencia, con tranquilidad, sin tener quejas los unos de los otros. ¿Y cómo se lleva esto a cabo? ¿Cómo es posible? Por la unidad del Espíritu en el vínculo perfecto del amor de Dios. Con el amor de Dios podemos sobrellevar las situaciones difíciles y con el amor del Señor nosotros tenernos un trato justo, digno, respetuoso y ser íntegros y verdaderos los unos con los otros. Pero hay que hacer notar que la humildad, la mansedumbre, el soportar, no estamos hablando que sea debilidad de carácter. Cuando habla de suavidad de carácter, habla de esa empatía para tratar los asuntos, ¿verdad?, que nos competan unos a otros dentro de el servicio al Señor. Ya a la altura de los versos 3 y 4 vamos a encontrar que la unidad del Espíritu nos guarda con paz. Así que el Espíritu Santo se esmera para que esa paz que Cristo nos dejó no sea alterada por tratos no agradables al Señor entre unos y otros y por circunstancias, sino que en esa misma paz que Cristo depositó en cada uno de nosotros, nosotros desarrollemos esa unidad en el Espíritu, reconociendo que más allá de individuos
separados, individualizados. Somos un total, ¿verdad? Pertenecemos todos, somos un compendio de esa iglesia del Señor. Así que tenemos que ser ese cuerpo, ese equipo que ejecuta en todas sus partes de igual manera todas las cosas. Tal como el Espíritu de Dios es trino, va a estar con nosotros la ayuda del Señor, la ayuda de Dios como Padre, la ayuda de Jesús el Hijo y la ayuda del Espíritu Santo. El versículo 5 nos habla de que hay un solo Señor, una fe, un bautismo, que lo que nos está describiendo es la autoridad de Dios en Jesús, la autoridad de la fe impartida, así mismo como está presente en el mensaje del Evangelio, y un bautismo. ¿Y por qué es tan importante enfatizar en este versículo 5, amados? Un solo Señor. Porque en este mundo, en este sistema mundial, se presentan las personas con supuestas opciones y alternativas de sectas, filosofías, creencias, religiones, donde hay para ellos lugar a un Señor que no es Dios, a un Señor que no es Jesucristo hombre, perdonando los pecados. Así que de la palabra aprendemos que para que sea genuina la unidad del Espíritu, tiene que ser a través del Señor Jesucristo, que fue el que Dios Padre avaló para hacer esta tarea que se nos ha sido encomendada, y es supremamente primordial, toda vez que la Escritura nos enseña que si somos el cuerpo, Cristo es la cabeza, es decir, nos dirige. Una sola fe, porque hay personas que dicen, no importa lo que yo crea, todos somos hermanos, somos todos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, fuimos creados por Dios, pero la palabra nos enseña que solamente hijos somos aquellos que hemos aceptado a Dios como Padre, y esto no es sin antes haber aceptado a Jesús como el Hijo de Dios y haber confesado que aceptamos a Jesús como hijos de Dios y que aceptamos el sacrificio vicario de Jesús para perdonar nuestros pecados una vez nos arrepentimos de ellos. Así que como muchas personas enseñan que es a través de las obras que realizamos, la palabra del Señor nos enseña que esto es por fe, es creer a la palabra, creer a Dios y creerle a Dios, aleluya. Y sobre todo un bautismo, ¿verdad? Porque muchos se bautizan en diferentes aguas y oran a diversas entidades que no son Dios. Y también hay quien hace bautismos, ¿verdad? Y hace celebraciones bautismales a criaturas que todavía no pueden hablar. Entonces, al no poder todavía hablar, no pueden asumir el compromiso de recibir en su corazón la palabra. ¿Y de qué más? Y de confesar que son pecadores y aceptar a Jesús. Por tanto, el bautismo enseñado en la palabra es a partir de una edad donde ya la persona tiene conciencia de lo bueno y de lo malo. A partir de un joven, ¿verdad? Sin especificar edades, porque hay personas que a la edad de 10 años son maduros y entienden lo que van a hacer, y hay otros de mayor edad que por situaciones que le limitan no tienen la capacidad para comprender en su totalidad tal acto. Así que todo aquel que cree en el corazón, que confiesa a Cristo
recibe al Señor es apto para bautizarse como un testimonio público de que ha creído en el Señor y le espera servir el resto de sus días siendo un testigo fiel. Así que eso es parte de cómo toma autoridad el mensaje del Evangelio. Luego del versículo 6 vemos un Dios y Padre, así que Dios es bien estricto, específico, enfático con relación a la idolatría. Es decir, no es que presentamos a Dios y la persona dice, qué bueno, yo creo también en tal talla o en tal imagen o en tal santo, en la creencia que puedan tener, sino que Dios demanda como Dios único y verdadero que todo lo demás quede fuera y que se le tome a Él como único verdadero Dios. Así que se nos enseña por la palabra que Dios es trino. ¿Cómo explicamos esto? Es un solo Dios que se presenta a la humanidad en tres personas y cada una de ellas ejecuta, ¿verdad? Desde su perspectiva divina lo que se relacionan con la humanidad. Dios Padre, Jesús Hijo Salvador y Espíritu Santo, que es el que realiza la obra del Señor, incluso redarguye de pecado a las personas. Así que vemos que este trino Dios es el que actúa en la iglesia como un componente de unidad, un mismo espíritu, una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo, todos los salvados, todos los lavados en la sangre preciosa de Jesús. En el 7, tratando la cautividad, que presenta al pecado como que te priva de la libertad. ¿Cuál libertad? La de Cristo. Por eso la palabra nos dice que si conocemos a Cristo, conocemos la verdad y entonces seremos verdaderamente libres. ¿Libres de qué? De la esclavitud del pecado. ¿Libres de qué? De una condena de morir a la presencia del Señor eternamente. ¿Qué? Porque la eternidad es para buenos y malos. Lo que hay que tomar la decisión es dónde se pasará la eternidad, con Dios o sin Él, en el cielo o fuera del cielo, ¿verdad? Sabemos que la palabra nos enseña que hay un lugar de tormento que aunque no ha sido preparado para los hombres, todos aquellos que no crean en el Señor y sigan sus obras de maldad y sigan bajo la opresión del poder de las tinieblas, en la esclavitud del pecado, no pueden tener comunión ni parte con lo que es santo. Y nuestro Dios es un Dios santo. El 8 nos habla de los dones, que son regalos inmerecidos. Pueden incluir habilidades o cualidades con las cuales se va dentro de la unidad de la iglesia cada uno a llevar a efecto esa habilidad, esa cualidad, el don, el talento, o algunos de ellos se aprenden y en otras personas son innatos. Y esto incluye la nobleza, la misericordia, la prudencia, la sabiduría y mucho más. Así que el versículo 9 expresa que la autoridad del Señor cuando subió en resurrección, primero, ¿verdad?, como ser humano que Él se encarnó, bajó al Seol. Es decir, Él murió. La diferencia está en que resucitó y subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre en autoridad y poder. Y por eso es que su nombre es poderoso,
para libertar de la cautividad, de la esclavitud, al que sigue en pecado y se arrepiente. El versículo 11 vemos que estamos llamados y son variados dentro de la iglesia y que todos se preparan y son aptos para ejecutar dentro de el ministerio. Es decir, cada uno labora dentro, ¿verdad?, de esos dones y talentos que el Espíritu Santo ha repartido para edificar el pueblo del Señor, con el fin de que seamos edificados como cuerpo de Cristo, no cada quien como mejor le parece, sino como una totalidad, ¿verdad?, en el Señor. ¿Cuál es la unidad del Espíritu? La fe, el conocimiento de Jesús, hacernos íntegros, que aquí utiliza la palabra perfectos, y que se entrelaza el alma, el cuerpo y espíritu, porque somos seres tripartitas. ¿Para qué es esto? Según el versículo 14, para no ser movidos de la fe. ¿Para qué más? Para no ser movidos del conocimiento que adquirimos en Jesús. ¿Qué más? Para no ser movidos de la sana doctrina bíblica, de los fundamentos que hemos recibido de la palabra del Señor. ¿Y en qué nos va a ayudar todo esto? En no caer como rehenes de los hombres engañadores, a no ser enseñados de manera errada y fuera de la verdad bíblica, de las verdades que ya hemos recibido desde un principio y que Dios en su palabra nos enseña que ninguna de ellas pasará. ¿Ve? Así que la palabra del Señor tiene eternidad, porque Él es eterno. En el verso 15, siguiendo la verdad en amor, hay quien sigue la verdad sin amor. Es decir, una persona puede decir que está haciendo mucha obra de bien, que está sirviendo, que está trabajando mucho, pero si lo hace sin amor, ese labor no tiene tanto peso como el que lo hace en amor, porque la palabra nos enseña que todas las cosas dejarán de ser menos el amor. Si nos conservamos en amor, es porque el amor de Dios está en nosotros y puede prevalecer en nosotros porque Dios es eterno y el amor que nos brinda tiene eternidad en nosotros. Pero esto hay que mantenerlo. Una persona que se aleja del Señor o que piensa que la salvación va a ser solamente por cuestiones de obra y maltrata o no tiene cuidado de las demás personas, se está alejando de lo que es parte fundamental dentro del Evangelio, porque Dios es amor y cuando nos imparte ese amor, nosotros también andamos y vivimos en amor. Así que se hace necesaria conocer esta gran verdad y no distanciarnos de ella. Ya a la altura del verso 16 nos dice: Cristo, la cabeza de ese cuerpo eclesiástico que une todas las cosas entre sí. Si usted considera el cuerpo humano, ¿verdad?, tiene una cabeza y tiene un fin que es abajo en los pies, pero todo ese cuerpo está unido entre sí por las coyunturas, por las articulaciones, que lo hace flexible, que le da movimiento, que le da la oportunidad de hacer diferentes funciones: boca, ojos, manos, pies, torso, y así. Lo que quiere decir esto es que si Cristo es la cabeza y nos dirige, y el cuerpo eclesiástico es esto, ¿verdad?, de esa forma
de cuerpo, cada uno de nosotros somos los que vamos a darle movimiento al cuerpo de Cristo en la tierra. Somos los que vamos a ser flexibles para movilizarnos y llegar a diferentes lugares, a diferentes personas y ejecutar diferentes labores, servicios y ministerios en la obra del Señor. Así que de esta forma es que podemos nosotros llevar correctamente ese llamado en esa vocación santa que nos ha sido hecha y poder alcanzar esa meta de nosotros vivir como ese único y solo cuerpo que edifica la iglesia del Señor, ¿ve? Conociendo que Dios nos ha dado el fundamento y todo lo necesario para que esto sea posible, pero todos tenemos que estar interesados en el mismo efecto, en esa unidad del espíritu, lo que va a conllevar que cada uno de nosotros nos esforcemos en nuestra parte humana, en que el Espíritu Santo de Dios tome en nosotros esos espacios, lugares, actitudes que desagradan a Dios y que pueden limitar, impedir o obstaculizar de alguna manera esa obra que Dios está haciendo dentro del pueblo del Señor y que va a redundar en pueblo que todavía no es de Dios, porque tienen sus ojos puestos en nosotros, y ahí es que ellos van a ver si realmente tenemos el amor de Dios, si realmente perdonamos las ofensas unos de otros, si realmente podemos estar concertados en armonía, en la paz del Señor, y vivir como Dios espera de nosotros y como el resto del pueblo necesita saber que se puede vivir, porque el Espíritu de Dios permite y trabaja en nosotros esa unidad gloriosa que proviene del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu del Señor. Gracias por estar con nosotros en el programa Sigue la Palabra. Te bendiga el Señor.